A Dios nadie lo creó. Por eso es que Él se define como alguien que siempre ha sido, que siempre es y que siempre seguirá siendo. Por eso dice la Escritura que puede pasar todo, puede marchitarse la flor, pero su palabra no pasará, porque Él es su palabra. Él es Dios. Y como Él es Dios, Él no puede ser reducido a una etapa del tiempo, porque Él está encima del tiempo. Casa de Fe. Hemos venido en estas últimas 3 semanas viendo un poco o entendiendo un poco más, aparte del diseño de conquista que Dios ha dado a nuestras vidas. Nosotros somos conquistadores y no víctimas de situaciones, de contextos, del sistema, sino nosotros fuimos enviados por Dios para experimentarle y para entonces manifestarle. Yo creo que Dios es bueno y vamos a seguir creciendo en ese entendimiento. Por supuesto, las cosas no son siempre tan fáciles o tan sencillas, pero sí se requiere y sí se necesita de un proceso donde nuestros corazones experimentan esta vida en diseño de conquista de parte de Dios. Y yo creo que hoy es una mañana en donde Dios, a través de este servicio de edificación, de bendición, de celebración, va a transformar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Quiénes lo creen conmigo? A esta enseñanza le he puesto por nombre La cruz y sus efectos, o la cruz y su impacto en nuestras vidas. Yo creo que la implicación, la realidad de lo que la cruz representa para nosotros los hijos de Dios es verdaderamente poderoso. El poder de la cruz siendo revelado a nuestro corazón produce un nuevo reacondicionamiento, no solamente espiritual, sino inevitablemente esta vida espiritual produciendo este impacto y esta influencia en la manera en la que nosotros pensamos, creemos e incluso sentimos. Nosotros no sentimos como aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿A qué me refiero con esto? Ay, pastor, usted está diciendo que yo no puedo sentir dolor. No, nosotros podemos sentir dolor, pero nosotros somos fortalecidos, instruidos, consolados a través de un poder sobrenatural. Y este poder sobrenatural en nuestros corazones es el poder del Espíritu manifestando el poder de Cristo en nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros vamos en el proceso del crecimiento en la vida espiritual, probablemente cuando nosotros nos implicamos en este proceso, no van a repercutir en la misma dimensión las situaciones y los contextos o el contexto en la manera en la que nosotros percibimos la vida, por más fuerte que este sea el impacto que genere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo recibimos en Cristo, lo recibimos desde el poder del Espíritu. Ay, pastor, pero mire, yo llevo tiempo y cada vez estoy peor. Lo que sucede es que simple y sencillamente el incremento de Cristo es una parte esencial de la formación. Es decir, nosotros debemos quitarnos esa idea de lo mágico y que Dios haga todo y que yo no tenga que hacer nada, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros permanezcamos en esa idea de lo mágico, que Dios lo haga todo y que yo no tenga que hacer nada, es lo que en muchas ocasiones detiene nuestras vidas en el proceso de desarrollo. Y hoy creo yo que el Señor nos va a hablar de manera poderosa y profunda para que nosotros podamos darnos cuenta qué es lo que la cruz produce.
¿Y cuáles son estos efectos, estas implicaciones? El proyecto de vida que Dios ha trazado en nosotros tiene un fin, y este fin es que cada día podamos ser más como el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios en el escenario más victorioso, como en el escenario más adverso, simple y sencillamente expuso una gloria mayor. Y nosotros fuimos destinados, llamados, escogidos, amados, bendecidos y edificados para poder ser ese edificio de Dios, que tiene la capacidad de ser sometido al terremoto más grande y no poder ser destruido. Porque nosotros tenemos una simiente en el Señor poderosa. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a irnos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vamos a leer el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a leer por último entonces el versículo 14, y dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 13 nosotros tenemos un versículo que me han escuchado muchas veces decir: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es verdaderamente poderoso, porque está diciendo que Dios es la luz, y esta luz es la luz de los hombres. Y esta luz tiene por capacidad, por atributo natural de su naturaleza, prevalecer en medio de cualquier condición de oscuridad. Aquí claramente lo dice la Escritura. Es decir, en el versículo 5 lo dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la naturaleza de Dios es que si se le pone en un contexto adverso, no va a ser disminuido o minimizado o reducido, sino por el contrario, en la oscuridad será evidente que es una luz, al punto que en medio de un contexto adverso resplandece, diferenciándose dentro de toda la oscuridad, porque por naturaleza brilla. Pero ahora bien, dice que esta es la luz que también han recibido los hombres. Por eso es que nosotros podemos ver que en las Escrituras Jesús también dice: ustedes son la luz del mundo. ¿Y por qué nos establece en esa nueva condición de luz? Porque Él sabe que es Él la luz. Y si Él es la luz y nos dice que somos la luz, es porque en nosotros el Señor ha puesto un atributo inherente a la naturaleza de Dios, y este atributo de Dios es de que la luz prevalezca aún en medio del escenario más oscuro. Es decir, que si en el escenario más oscuro nosotros, en lugar de brillar más, brillamos menos, lo que deberíamos revisar no es la naturaleza de Dios, sino la implicación de nosotros con esa luz.
lo que nosotros hemos entregado en pro de que esa luz sea en nuestros corazones y vidas. Pero en el versículo 1 claramente dice: en el principio era el verbo. Esta palabra verbo, traducido, lo voy a decir mejor de una vez en el español, significa yo soy, yo existo, soy, he sido, yo era. Es decir, está hablando de Dios como el yo soy, como alguien que ha existido, que existe y que seguirá existiendo en esa misma naturaleza que Él contiene. Es decir, esto es verdaderamente poderoso, porque cuando nosotros vemos esto que dice yo soy, también lo podemos entender como un singular que está hablando en primera persona. Pero hay algo poderoso en esto. Si nosotros traducimos este versículo ya con el yo soy, el versículo 1 entonces diría: en el principio era el yo soy, y el yo soy era con Dios, y el verbo era yo soy. Es decir, si nosotros recordamos cuando Moisés le pregunta: ¿y de parte de quién yo les digo que voy?, el Señor le contesta con esto: yo soy. ¿Por qué? Porque Dios no es una filosofía que pueda definirse o conceptualizarse en un poco de palabras o en un mucho de palabras. La única forma de tener una experiencia de conocer a Dios es de que Él sea revelado y conocido. Por eso es que cuando Moisés se encontraba en ese impasse de decir de parte de quién iba, Dios le contesta con algo que él sabe que Él es. Y le dice yo soy, porque Él sabe que es el verbo. ¿Y por qué le contesta sabiendo que Él es el verbo? Porque no hay nadie ni nada que exista antes ni después de Él. Por eso la escritura en el Evangelio de Juan dice: en el principio era el yo soy era con Dios, y el yo soy era Dios. En otras palabras, le estaba diciendo simple y sencillamente a Moisés: yo soy Dios. Sin embargo, aquí está pasando algo verdaderamente poderoso con Moisés, porque podríamos decir yo soy Dios y todos. Pero la pequeña pero gran diferencia es que para Moisés, el haber tenido por respuesta que Él era Dios, reveló a Dios en su corazón. Y esto nos habla de una experiencia única que cada hijo de Dios necesitamos tener para conocerle, porque podemos definirle e intentar conceptualizarle y probablemente como una filosofía tratar de decir quién es, pero la única forma que nosotros vamos a tener para conocerle es que Dios sea revelado a nuestros corazones. A Dios nadie lo creó. Por eso es que Él se define como alguien que siempre ha sido, que siempre es y que siempre seguirá siendo. Por eso dice la escritura que puede pasar todo, puede marchitarse la flor, pero su palabra no pasará, porque Él es su palabra. Él es Dios. Y como Él es Dios, Él no puede ser reducido a una etapa del tiempo, porque Él está encima del tiempo. Porque Él no está contenido en el tiempo, sino el tiempo está contenido en Él. Es que Dios no está en la eternidad está en Dios. Es que Dios no está dentro de su propósito, sino su propósito está en Él. Es que nosotros no estamos fuera de Dios. Nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Y Dios está con nosotros en función de su idea, su diseño, su propósito y su voluntad. Por eso en el principio siempre ha sido el yo soy Dios. Ese verbo
que es definido como esa primera persona que es presente, es permanente y es continuo, porque Él no puede dejar de ser lo que por naturaleza es. Por eso cuando esto sucede con Moisés, Moisés cambia de escenario, cambia mentalmente de condición. Su corazón también es removido a una nueva dimensión. Su naturaleza empieza a ser transformada. Porque una de las únicas formas en la que existe para que nosotros entremos en un establecimiento de paz, de entendimiento, de gracia, de vida, es a través de que Dios nos sea revelado para que nuestra identidad sea revelada. Cuando nuestra identidad ha sido revelada, no existe conflicto, porque el primer conflicto lo tenemos con nosotros siempre. Con lo que pienso, con lo que creo que soy, con la idea que tengo, con lo que imagino. No, este me dijo, aquel me vio, aquellos que no sé qué, aquellos son el problema. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la ausencia de identidad por la ausencia de Dios en nuestro corazón y en nuestros pensamientos nos va a llevar a un conflicto y a un debate que solamente se puede solucionar teniendo a Dios en nuestro corazón revelado. ¿Me estoy explicando? Y por eso es que entonces, dice el versículo 12, que entonces a estos, en otra palabra, a quienes el yo soy, el verbo, Dios, les es dado a conocer porque lo reciben en su corazón, les dio la potestad, el poder de actuar, la fuerza, la autoridad moral, la influencia delegada, el poder espiritual, el privilegio, la capacidad, la competencia, la libertad, el dominio, el poder sobrenatural, el poder sobrehumano de ser hechos, constituidos, establecidos, reubicados, reacondicionados en una nueva forma de vida. Y esa nueva forma de vida es que somos reubicados como hijos de Dios bajo la influencia de su poder. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le es revelado y la expresión de su poder fue visible, fue manifiesto. Fue utilizado entonces como una figura profética que anunciaba la libertad de todo un pueblo, como resultado de que Dios se dio a conocer a su corazón, que Dios se dio a conocer a sus pensamientos, le dio la potestad de manifestarse como esa figura profética que hacía referencia al Hijo de Dios. Y por eso el versículo 12, ya estando Jesús en la tierra, dice que a estos a los que se les ha dado a conocer el verbo, Dios les da el poder de ser establecidos en una nueva forma de vida. Y esta nueva forma de vida es ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, con características intrínsecas de las que el Padre contiene, nos son transferidas. Por eso es que nosotros tenemos que lograrnos dar cuenta que la potestad está hablando de un derecho de Dios, una autoridad influyente sobre nuestros corazones, de una libertad, pero también de un dominio sobrenatural sobre nuestras vidas. Si a cada uno de nosotros Dios nos fuera revelado, seguramente todo lo que hoy pareciera más grande que nosotros tendría que verse desde otra condición donde inevitablemente es más pequeño que el Dios que nos ha sido revelado. Por eso es que nos ahogamos en cualquier escenario. Por eso peleamos batallas infructuosas. Por eso estamos en escenarios donde no se nos corresponde estar. Por eso estamos en conversaciones que no producen bien para nuestras vidas. Por eso estamos todo el tiempo pensando en lo que nos destruye.
Por eso estamos todo el tiempo relacionándonos de la manera en que nos causa daño, porque nos hemos creído todo lo que se nos ha implantado. Pero la carencia de la impronta de la vida de Dios en nuestros corazones todavía tiene que darse a conocer. Ay, pastor, entonces si yo fallé es porque no tengo identidad. No, este es un proceso que no te debe llenar de afán, pero sí de compromiso, de entrega, de amor, de disposición, de disponibilidad en el crecimiento de esta vida en Dios. Por eso es que nosotros podemos ver en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Podemos poner la otra versión, ya la pusiste. Porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a decir a nosotros, es potencia de Dios. Vamos a ir dándonos cuenta de algo importante. Primero, cuando la escritura dice a estos se refiere a nosotros. Vamos a leerlo: porque la palabra del madero, la verdad, es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan. Bueno, en esta versión dice mas a los que se salvan. Está haciendo referencia a los que Dios ha convocado, a los que hoy Dios nos ha traído a este lugar para recibir esta palabra, a los que a través de los medios de comunicación escuchan esta palabra. Y dice que porque la palabra de la cruz es locura, y la palabra, en otras palabras, está haciendo referencia al verbo. Y vemos que el verbo es Dios, el verbo es el yo soy. Es decir, la palabra es el verbo encarnado de Dios en esta tierra. Y esto verdaderamente es poderoso, porque entonces podemos entender que la palabra, el yo soy, lo vamos a poner de esta forma, porque el yo soy de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. Es decir, para nosotros, Dios revelado en nuestros corazones, Dios dado a conocer a nuestros pensamientos, es la potencia de Dios. Es la fuerza, es la fortaleza que nos acompaña, es la fortaleza que tenemos en nuestros corazones, porque nos instruye, porque nos direcciona, porque nos fortalece, porque nos reubica. Es decir, nosotros como hijos de Dios fuimos establecidos en una nueva condición, donde somos fortalecidos, bendecidos, amados y escogidos. Porque uno de los grandes poderes o implicaciones o impactos de la cruz en nuestras vidas es que nos da el poder de Dios para poder vencer y para poder triunfar. Por eso es que la palabra, o sea, el verbo, es decir, Dios, es locura para aquellos que no han recibido en su corazón la revelación de quién es Dios a sus vidas. Pero para aquellos que Dios les ha sido dado a conocer a sus corazones y a sus pensamientos, es el poder que te garantiza la victoria y el triunfo en medio de cualquier escenario, porque por naturaleza el Señor nos reubicó en una condición de poder y de gloria. Y aquí también dice algo poderoso, habla de la cruz. Es decir, podríamos traducir esto porque dice: porque el yo soy de la cruz, o sea, el Dios de la cruz. Y quisiera explicarles aquí brevemente algo. La cruz era un instrumento o una herramienta que se utilizaba para cumplir una pena o darle cumplimiento a una pena capital. Y nosotros vemos al yo soy de la cruz, en otras palabras, al Dios de la cruz, en un estado completamente de negación a sí mismo. ¿Y por qué nosotros podemos deducir
que Jesús estaba en un estado completo de negación a sí mismo, porque la misma Biblia en Filipenses 2:8 dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Dios mismo se humilló de tal manera que esto nos habla de una negación total de su naturaleza divina, veámoslo así, para ser establecido como el Dios de la cruz. Y como esta cruz para los seres humanos era el instrumento para cumplir una pena capital, en función del reino, la cruz era un instrumento, pero para el cumplimiento del propósito. Por eso el Dios de la cruz se subió a ese instrumento para cumplir una pena capital ante los hombres, pero ante el mundo espiritual estaba dándole cumplimiento al propósito de Dios. Por eso es que para los que le conocen, no para los que se pierden, es esta cruz un instrumento, una figura que representa el poder de Dios, como esa potestad que le dio a los hijos para poder vencer. Mientras que a los que no lo comprenden es una locura que el Dios de la cruz esté en ese instrumento de pena de cumplimiento legal. Pero para nosotros eso representa el poder, y nosotros veíamos que la potestad y el poder es esa autoridad moral, esa influencia delegada, ese poder espiritual, ese privilegio, esa fuerza, esa competencia, esa libertad, ese dominio, ese poder sobrenatural y ese derecho legal de Dios. Es decir, el hecho de que el Dios de la cruz se haya subido a esa cruz, a nosotros nos llenó de poder, de potestad, de fuerza y de autoridad moral. Por eso es que cuando esto sucede, uno de los efectos más poderosos y de los más impactantes que pueden pasar en nuestro corazón es de que de pronto esa condición de indignos con la que nosotros vivíamos o de culpables en nuestras vidas se borra, porque esa potestad también significa que el Señor nos dio poder moral para poder actuar en función de su reino, en función de su propósito. Por eso cuando nosotros escuchamos que alguien nos dice, o en algún momento de nuestras vidas, o alguien que nos pueda estar viendo lo dice: yo soy indigno, yo no lo merezco, lo que está gritando de alguna manera es que todavía no conoce al Dios de la cruz y no lo tiene por Dios en su corazón. Y es donde nosotros podemos funcionar también como ese instrumento de Dios para comunicar la buena noticia de Cristo en esta tierra, para que más hijos salgan de esa condición de culpa y de indignos para ser trasladados a esa potestad, a esa potencia, a ese poder moral, a esa influencia y ese poder delegado, a ese derecho legal, para que puedan avanzar en función del reino de Dios, para el que fueron llamados, creados y destinados, y en esta tierra a través de su palabra, que es espíritu, engendrados. Porque la palabra de la cruz, porque el Dios de la cruz es locura, locura, como algo tonto, como algo absurdo. Pero para nosotros, la potestad de Dios, el poder de Dios, el entendimiento de Dios, la autoridad moral de Dios, la influencia delegada de Dios, el derecho de Dios sobre nuestros corazones. Por eso fue que Moisés, ¿por qué se fue de Egipto? Porque se fue huyendo. Lo veíamos hace una semana. Una de las primeras
condiciones en donde cae nuestro corazón de víctimas, o cómo se manifiesta la victimización, es escondiéndonos. Adán y Eva, ¿qué hizo? Se escondió de Dios. Moisés, ¿qué hace en el momento en el que él por sus manos, por sus propias fuerzas, trata de liberar a su pueblo? Asesina a un egipcio. Y los egipcios empiezan a decir: mira, ahí va el asesino, mira, ahí está el asesino. ¿Y a qué lleva eso? A Moisés a huir durante 40 años. Pero ¿qué sucedió cuando Dios le es revelado a través de la zarza? De ese lugar que fue iluminado del poder de Dios. Moisés fue lleno de autoridad moral, espiritual, sobrehumano, sobrenatural. Quedó bajo la influencia de Dios. Dios ejerció un derecho legal sobre su vida. Y a pesar de que él se sentía indigno porque había asesinado a un egipcio, ahora tenía la autoridad moral, espiritual, sobrehumana, sobrenatural para regresar y rescatar y liberar a todo un pueblo. Ese es el poder de Dios operando en nuestros corazones. Ese es el poder de Dios operando en nuestros pensamientos. Ese es el poder de Dios operando en nuestras vidas. Señor, pero ¿qué puedo hacer yo por ti si soy un inútil? Pues Dios te da el poder sobrenatural para poder actuar en ese poder moral, en donde para el reino, en función de su propósito, tú fuiste un escogido, un amado, un bendecido, un destinado, a quien el Dios de la cruz le dio el poder, la potencia, la potestad de operar como un hijo de Dios. Y por eso nosotros vemos en el versículo 22 también de 1 Corintios, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ustedes se recuerdan, y lo podemos ver en Éxodo 4:5. Éxodo 4:5 dice: porque esto creerán que se te ha aparecido Jehová, Dios hablando con Moisés, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora les quiero leer en esta versión Éxodo 6:2. Yo soy el Señor, el Dios todopoderoso, que le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque no me le revelé con mi nombre, que es yo soy. Es decir, Dios aquí está dejando claro algo. Nosotros lo veíamos hace unas semanas, que las señales que Dios hizo no eran para los judíos. Las señales que Dios hizo no era para los israelitas. Pero ¿qué sucede? Los judíos, en el versículo 22 de 1 Corintios 1:22, vemos que siguen esperando las señales. Incluso cuando hay un grupo de fariseos y se le acerca a Jesús, le dice: Señor, danos una señal para ver si eres tú, ¿verdad? Y Dios se niega a hacerlo. ¿Y saben por qué Dios se niega a hacerlo? Porque las señales no eran para los judíos. La Escritura claramente nos dice que las señales eran para los egipcios. Pero en Éxodo 6:2, en la versión que yo les di, dice claramente que para los judíos, como figura profética del pueblo de Dios, era la revelación de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, el Señor hizo todos los milagros y todas las señales para que los egipcios creyeran en el Dios de los judíos. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios para con el pueblo profético, como esa figura profética, conducirlas en el pueblo, libertarlos? Y Dios lo dice claramente: los voy a libertar para que me sirvan. ¿Y qué hace el Señor? Los lleva al monte Sinaí, y es donde Dios se revela a través de sus 10 mandamientos. Revela su carácter, revela lo perfecto que Él es. Pero resulta que aún ya viniendo Jesús y escribiendo el apóstol Pablo, los judíos seguían esperando señales. Por eso para nosotros como hijo de Dios
Y ojo aquí, es la revelación de Dios a nuestros corazones que inevitablemente producen las señales de Dios. Pero nosotros no creemos en Dios por las señales, sino porque tenemos al Dios de las señales, y que inevitablemente, como dice la Escritura, porque tenemos al Dios de las señales se manifiestan, nos persiguen y nos siguen. ¿Qué pasaría? Y te pongo un ejemplo. Si tú tienes la oportunidad de que te digan, mira, hay alguien que te va a estar mandando regalos y es un hombre riquísimo y te va a mandar regalos de vez en cuando, sin ninguna mala intención, ¿verdad? Borremos todas las cosas malas, ¿verdad? Te va a mandar muchas bendiciones. ¿Qué preferirías tú? ¿Que te las esté mandando de vez en cuando o tener la oportunidad de conocer a esa persona? Es preferible conocer a la persona que te manda los regalos, ¿no? Porque entonces tú sabes quién es, puedes salir de dudas, lo conoces sus intenciones, cuáles son sus ideas, por qué y para qué lo está haciendo. Pues algo similar era con Dios. Dios mandó todas las señales para que los egipcios creyeran, pero al pueblo, como este pueblo representativo, como esa figura profética, era darse a conocer a su corazón. Y entonces, si el Dios que se revela a nuestro corazón hace esas señales, pasa lo que dice también la Escritura. Nosotros no creemos en Dios por sus señales, sino porque tenemos al Dios revelado, tenemos sus señales. Eso fue lo que pasó con Moisés. El Señor no vino a Moisés y le hizo las 10 plagas ahí en chiquito, ¿verdad? ¿Verdad? Así creo. No. Moisés recibió en su corazón la revelación de quién era Dios. Y porque recibió la revelación de quién era Dios, inevitablemente él portaba sus señales. Es más, ¿tú crees que Moisés creyó hasta que vio la primer plaga? Sí, era verdad. No, él fue a libertar un pueblo porque estaba seguro de quién era Dios, porque le había sido dado a conocer a su corazón. Y por eso, como sabía quién era Dios, sabía cómo podía operar Dios a través de él, con todas las señales, con todos los milagros, con todos los prodigios. ¿O acaso no dice eso la Escritura? Y las señales los seguirán, como a Moisés. Pero el primer milagro sucedió cuando a Moisés se le dio a conocer quién era Dios en su corazón. Por supuesto, todos quisiéramos aquí las señales de Dios, pero es preferible tener al Dios de las señales para que inevitablemente, aunque no las busquemos, se manifiesten, porque nos siguen, nos persiguen, nos siguen. Y aquí vemos que los judíos seguían pidiendo señales, porque no habían entendido cuál era el diseño de Dios. Y los griegos buscan sabiduría. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo se estaba viviendo una época del helenismo, que era una filosofía y era un tipo de religión que mezclaba dioses y deidades llenas de misticismo, pero también seguían esperando la sabiduría de los griegos, porque en ese tiempo es donde, o estaba finalizando esa época, donde filósofos muy reconocidos hasta el día de hoy habían surgido: Aristóteles, Platón. Entonces, ¿cuál era la figura que esperaban de Jesús? Un Aristóteles, los griegos un Platón, y los otros que estaban esperando un montón de señales, porque todos estaban esperando a un Dios según sus propias ideas. Pero resulta que Dios tenía su propia idea. Por eso no era ni la de los judíos, y por eso no era ni la de los griegos. Era la de Dios, revelándose, dándose a conocer al corazón de los hijos, para que puedan tener el poder, la potestad, la fuerza, la competencia, el poder moral, el poder del Espíritu Santo sobrenatural y sobrehumano que revela a Dios, y que como revela a Dios es inevitable entonces que toda la vida de milagros, de señales de Dios también te persigan y acontezcan.
Por eso en Romanos 2:29 dice esto: ese pueblo de Israel era la figura profética de lo que nosotros como pueblo escogido de Dios somos. Por eso dice esto el apóstol Pablo: sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. O sea, ese pueblo natural era la representación profética de este pueblo espiritual. Porque son judíos, no los que por afuera son judíos, dice Pablo, sino los que en su corazón son judíos. No porque tienen las costumbres judaicas, sino porque tienen las costumbres del pueblo de Dios y la cultura de su reino. Por eso es que nosotros somos un pueblo bendecido, somos una familia escogida. Nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos el poder influyente para botar de nuestros corazones y de nuestros pensamientos toda culpa, toda indignidad, porque no fue ninguna de nuestras obras la que nos salva o nos salvó, sino la obra perfecta de Dios, porque es perfecta, estableciéndonos como hijos, como pueblo, como una nación santa, como un pueblo escogido, como un linaje de real sacerdocio, como una generación que tiene la potestad de Dios en ser llamados y escogidos como hijos. Porque los impactos de la cruz producen inevitablemente en los corazones en donde Dios es conocido o dado a conocer el poder de la gloria de Dios. Y por eso decía Pablo: y todas estas cosas pasaron para que nosotros hayamos aprendido de ellas. Por eso es inevitable que en medio de cualquier contexto y escenario en donde tú te encuentres, el propósito va a operar a favor de aquellas cosas que Dios ha trazado para que se cumplan y se hagan. Por eso Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Yo aquí quisiera hacer un poco de referencia sobre esto. En el Antiguo Testamento, como todavía no había existido la muerte de Jesús, la única forma que tenía el pueblo de obtener el perdón de Dios era a través de un sacrificio de animales. Eran ofrendas sacrificiales. Y les pongo un ejemplo: Caín y Abel. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel si Caín dio puras cosas buenas? Porque para ese tiempo y su entendimiento, Abel se había alineado al propósito, y lo que mató fue un cordero, como esa figura profética que representaba a Jesús. Entonces dice que Dios se agradó de su ofrenda, porque cuando vio dijo: ve, qué entendido, qué pilas, qué chispudo. Porque aun cuando no les he dicho mayor cosa, ya sabe de alguna manera en su corazón lo que esto representa. Y es ahí donde entonces Abel sacrifica su ofrenda, que representaba este cordero del que está hablando el profeta Isaías. Es decir, cuando la escritura está hablando de que fue llevado como cordero al matadero, no es porque Jesús sea literalmente un cordero, sino porque hacía una representación, es una forma de expresar lo que antes
En el Antiguo Testamento el pueblo hacía para recibir el perdón de sus pecados. Es decir, a esta ofrenda era la que se le conocía como una expiación. Y la expiación tenía como función libertar la culpa y quitar el pecado de quien lo ofrecía. Es decir, esto es verdaderamente poderoso, porque Dios fue presentado, el yo soy del madero, como un cordero, metafóricamente hablando, que representaba la expiación, la libertad de la culpa y del pecado sobre quienes se había ofrendado. Y como Jesús sabía, como el yo soy, como Dios sabía que ninguno de nosotros podía presentar esa ofrenda, es Dios mismo quien la presenta. Y es por eso que ese mismo verbo, que era Dios y que siempre ha sido Dios, fue presentado como ese instrumento de Dios para quitar el pecado del mundo. Quitar esa condición de culpa de nuestras vidas y libertarnos de esa condición delictiva en donde vivíamos. Y por eso la Escritura habla de libertad. Y habla de esta libertad porque solamente alguien que estuvo preso, cautivo o fue un delincuente conoce el verdadero valor de ser libre. Y quizá ninguno de nosotros pueda decir: ay, entonces con razón yo no lo he entendido porque no he estado preso. Pero cuando Dios nos es revelado, nos liberta de nosotros mismos, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza defectuosa, que aún no pecando nosotros ya habíamos nacido en esa condición de delito, porque había pecado el primer Adán, pero que a través de la vida en Cristo y de este cordero que fue llevado al matadero, a los que creen en el Dios de ese madero, les da la potestad, la potencia, la fuerza, el poder moral, la competencia, la vida, el derecho de ser libertados para iniciar un proceso de formación y transformación, no para vivir libres en un estado delictivo, sino libres en función del propósito que nos liberta. Por eso el pueblo de Israel fue libertado y el objetivo de Dios era que le sirvieran, y los conduce al monte Sinaí para darse a conocer a sus vidas. Cuando el Señor llega a nuestros corazones, a nuestros pensamientos y nos liberta, no es solamente porque ay, fui libre y me voy en el desierto, sino porque Él liberta y ejecuta toda su acción en función de lo que Él ha previsto. Y lo que Él ha previsto es libertar un pueblo, a una familia, para conducirlos en función de un propósito, su servicio al propósito. Por eso uno de los efectos más poderosos y profundos cuando entendemos que vivimos en libertad, es inevitable que nuestras vidas se pongan en disposición de su propósito, porque sabíamos que éramos o vivíamos en un estado delictivo, y que a través del Cordero fue quitada, de esa propiciación, de esa expiación, quitado el pecado, la culpa. Y no solamente fue quitado la culpa y extendido el perdón, sino además ahora tenemos el poder
para poder ser llamados hijos y operar en función de la vida del Padre. Por eso es que nosotros, ya no lo voy a leer, ahí en Isaías 53 dice todo del 1 al 6, por todo lo que Él murió. Vemos nosotros también en Mateo 8, 14 y 16 que el Señor sana a la suegra de Pedro y va sanando. Y hay un momento inclusive en Mateo 8, 2 y 3 donde vienen los leprosos y le dicen: y si tú quieres, sánanos. Y el Señor le dice: yo quiero, le dice. Es decir, uno de los grandes efectos de la cruz es de que nosotros podamos apropiarnos y administrar inclusive esta vida saludable en el espíritu, en entendimiento, pero también en nuestros cuerpos, porque es una acción que nos corresponde a nosotros cuidar, entendiendo que estamos en función también de un propósito. Quien aprende a amarse, quien aprende a amar a Dios, aprende a amarse. Y quien aprende a amarse, aprende también a cuidarse de lo que piensa, de lo que decide, de lo que cree, de lo que acciona, de lo que habla, de la forma en la que se relaciona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente entendió que recibió el poder de la cruz, que lo libertó de cualquier estado delictivo. Y con esto voy a terminar, y quisiera que viéramos rápidamente 1 Corintios 1:28. Y dice: y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Porque están los que se sienten lo peor, pero también están los que se sienten lo mejor sin Dios. Pero aquí claramente dice a quiénes escogió Dios, aunque nuestra perspectiva sobre nosotros mismos no haya sido nunca esa. Pero vamos a entender por qué dice esto la Escritura. Y dice, la palabra vil significa sin familia, innoble y sin parentesco. En otras palabras, está diciendo la Escritura que Dios escogió a los que no tenían familia, a los innobles y a los que no tenían ningún parentesco. ¿Con quién? Con Él. Nosotros éramos de los que no teníamos ningún parentesco con la familia de Dios, los que por naturaleza éramos innobles, y los que por naturaleza, por donde habíamos nacido, no éramos parte de la familia de Dios. Y dice aquí: de lo vil del mundo, de lo sin familia del mundo, de lo innoble, de lo sin parentesco, y lo menospreciado, dice. Y lo menospreciado significa puestos en nada, menos estimados. Es decir, la Escritura dice de los que no tenían familia, de los innobles, de los sin parentesco, de los puestos en nada, los de menos estima, es donde Dios escogió, seleccionó Dios para deshacer lo que es decir, dejar inoperante, sin efecto, el poder del mundo, del sistema. Es decir, en otras palabras, Dios nos escogió no teniendo ninguno de nosotros un linaje que podríamos decir: bien, yo vengo del linaje de Leví, o vengo del linaje sacerdotal que soy judío, y del linaje directo de las 12 tribus desde mi abuelo tatara. Aquí tengo todo anotado, ¿verdad? No, nosotros nacimos en Guatemala, otros nacieron en México, otros nacieron en Estados Unidos, completamente lejos de aquellos que podrían tener un parentesco. Pero aún así, no es ese el parentesco que hasta el día de hoy prevalece, sino el parentesco que nos arropa cuando somos establecidos como hijos de Dios. Aquellos que no tenían parentesco, aquellos que no tenían relación con la familia divina, aquellos que eran considerados en menos estima, a esos Dios escogió para dejar inoperante el sistema de esta tierra. A esos escogió Dios para dejar sin efecto
las cosas que en algún momento puedan querer venir y producir que el ser humano se desvíe de su diseño, distorsione su realidad a una realidad alterna, cuando hay una realidad eterna que gobierna nuestros corazones. Y por eso dice Primera de Pedro 2:9: mas vosotros, ahora sí, vosotros, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué nos liberta a nosotros que no teníamos parentesco espiritual con Dios? Para establecernos como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, para anunciar el propósito del reino en esta tierra a través de nuestras vidas. Por eso dice, cuando dice Filipenses 2:8, que Dios, que Jesús aprendió obediencia y fue obediente hasta obediencia de muerte, es porque se había sujetado por completo a una voluntad que regía sus acciones y sus decisiones. Tú quieres reconocer a alguien también que vive en obediencia, es alguien obediente, es alguien que aprende. Obediente es alguien que reconoce que necesita adquisición de lo que no tiene o de lo que carece en nuestras vidas. Pero claramente aquí la Escritura nos está hablando que aquella voluntad, como una figura profética que Dios tuvo con su pueblo al sacarlo, era que le sirviera. Y aquí claramente dice: y ahora nosotros que somos este pueblo escogido, la voluntad de Dios es ese, que sirvamos su propósito. ¿Cuál es el objeto entonces de ser parte de este pueblo y de esta familia? Uno, conocerle, y por eso nos hace sus hijos y nos da el poder de ser sus hijos. Y dos, adorarle con nuestras vidas y el servicio a su propósito. La cruz y su implicación y sus impactos, cuando Dios nos es dado a conocer, nos llena del poder suficiente, de la necesidad latente de operar, de obedecer, de creer, de servir al propósito de Dios. Porque aunque pudiéramos decir: yo nunca fui un delincuente, dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Y si eso no nos queda claro, también dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciado, de los sin familia, de los sin parentesco con Dios, de los innobles, de los de menos estima, Dios escogió para establecer una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Y por eso la vida de Jesús como ese cordero, quitando el pecado, la culpa, y estableciéndonos en una vida de libertad para ser formados y transformados en función del llamado, de la convocatoria, del destino, de la asignación para la que fuimos llamados, bendecidos, amados y escogidos. Por eso el Señor nos sacó del Egipto espiritual para ser conducidos a la tierra prometida, que es su reino que en la medida en la que nos lo conocemos, nos es dado a conocer. Yo no sé cuál pueda ser el escenario de tu vida, yo no sé cuál pueda ser el contexto de tu vida. Lo que sí sé es de que si el Señor nos convocó, nos llamó y nos escogió para anunciarnos esta palabra, es porque somos parte de la selección, de la escogencia de Dios para participar de la gloriosa manifestación de su reino y su propósito en esta tierra. Amén.
Casa de Fe.